Sí, sé que hace mucho tiempo ustedes me habían dicho que querían que continúe con esta serie, y lamento que haya tardado tanto. Así que para finalmente compensarlos, aquí tienen el video de Vampire Series la segunda temporada. Esta temporada que habla sobre el legado, el pasado y el presente de uno de los personajes principales. Adentrémonos a conocer mucho más a Duke, el cómo terminó siendo lo que vimos en la primera temporada, y el cómo será su futuro al lado de Missy. Están en su casa y sean bienvenidos a... Empezamos esta segunda temporada con un pequeño video corto en el cual se nos narra el motivo principal del conflicto interno de Duke. Conflicto que nace con la muerte de un ser querido, su madre. Como ya es costumbre, la canción tiene mucho que ver con el video mencionado. Y como ustedes ya saben, mi nivel de inglés es muy high level performance, entonces se la dejaré en una esquina para que puedan ver el nombre de la canción. El asunto aquí es que tal como la canción de Broadway propone, Duke está bastante triste, se siente invisible ante la pérdida de su madre. A su vez, y como se denotará más adelante, también tiene un conflicto con su padre. Conflicto que se halla más en el tema de la comunicación, ya que como se ve en capítulos más adelante, su padre sí quiere a Duke. Pero ya sea por temas del trabajo o una venganza personal hacia los vampiros, como vamos a ver mucho más adelante, el padre de Duke lo abandona estando presente. Cosa que se ve en la misma animación. Duke se siente invisible, Duke se siente solo, y no sabe cómo procesar la muerte de su madre. Con este prólogo explicativo de uno de los personajes importantes de la serie, iniciamos esta segunda temporada. Pasamos del pasado a la actualidad, y vemos cómo Duke está conllevando la vida que tiene ahora, mientras nos cuenta un poco el cómo fue su juventud y cómo conllevó todo ese sufrimiento de la pérdida de su madre, el cómo se había convertido en un bicho raro desde su niñez, al ritmo de otra canción de Voltaire llamada Raised by Bats, canción que a interpretación mía describe el cómo se sienten las personas aisladas o con gustos diferentes del resto del mundo. El cómo normalmente aíslan a las personas que son diferentes, ya sea por su forma de vestir o por su manera única de actuar. Aquí Duke nos da información del cómo había sufrido bullying por su manera de ser desde muy pequeño, y que de grande básicamente todo eso se intensificó. Todo eso juntado con la ausencia de su padre hizo que Duke tomara una decisión, el irse de su casa. Vagando por las calles es cuando es encontrado por los vampiros, que lo acogen y lo convierten en uno de ellos. Duke cree que finalmente había encontrado su otra mitad, la parte que finalmente va a llenar su vida. Duke en ese aspecto es muy parecido a Missy, ambos no se sentían cómodos con la vida que tenían, y encontraron esa calidez que no encontraban con sus familias o seres queridos en la noche y en las criaturas que hay en esta. En el videoclip también se nos muestra muy brevemente el conflicto principal de la serie, la guerra que hay entre los vampiros y las otras facciones de la noche. Pero de momento vamos a dejar eso de lado, cuando lleguemos a su videoclip específico vamos a hablar a profundidad de esto. Ya que al parecer, pese a que Duke tenga una mejor fijación por el lado oscuro y las criaturas que existen en la noche, este no tiene una relación fija con ellos. Él es alguien que va más a su rollo, va a cumplir sus sueños personales por encima de los sueños de cualquier comunidad. Ya lo demostró alejándose de su padre, ya lo demostró no llevándose bien con el lado oscuro de la noche. Pero eso no es impedimento para poder ingresar a personas dentro de su círculo, dentro de su corazón. Esto lo demuestra con Missy, que la deja estar a su lado y viceversa, prácticamente son una pareja. Esto se denota con todas las interacciones que tienen de aquí en adelante, como saliendo a beber, dormir juntos e inclusive combinar su ropa. La canción y el videoclip acaban con una nota positiva para Duke, ya que este finalmente se siente cómodo con la vida que lleva, ya no se siente triste, se siente feliz. Y como se ve, planea seguir cuidando sus creencias y lo que es. Y como nota extra, parece que Missy todavía sigue recelosa con darle el bastón a Duke. Aparentemente a Duke tampoco le molesta lo del bastón. Se siente feliz solo estando con ella, denotándose en la imagen final con Duke abrazando a Missy, terminando así esta parte de la historia. Continuamos con otra canción del musical de Beetlejuice, canción llamada Dead Mom, letra que habla sobre el sentimiento que tiene un hijo al momento de perder a su madre. Él como este sigue sin poder entender la pérdida, sigue sin poder entender el duelo que está pasando. La canción es una carta de ayuda pedida del hijo hacia su madre difunta, rogando que vuelva, rogando que esté ahí para él, ya que como vemos en el videoclip tanto Duke como su padre son incapaces de procesar el duelo. Esa incapacidad por parte de ambos es lo que los orilla a lastimarse mutuamente. Por parte de Duke desconectándose de su padre y finalmente odiándolo, y de su padre concentrándose en el trabajo, y de aquí se viene un poco de teorías mías que viene anclado a una sed de venganza por parte del padre de Duke, ya que tal vez la muerte de la madre de Duke haya sido por causa de los vampiros.
vampiros que aparentemente recién estaban saliendo al ojo público, ya que en una parte del videoclip se puede notar que el padre de Duke estaba leyendo un periódico. En este periódico estaba afirmando o preguntándose sobre la existencia de los vampiros. Y aquí, siguiendo con mis teorías locas, aparentemente Duke viene de una familia de cazadores de vampiros. De ahí el por qué el padre de Duke tiene armas enterradas en el jardín. De ahí el por qué Duke tiene una llave que abre un cofre que está enterrado en su jardín, en el cual está el bastón que posteriormente ocupa Missy. Estas son preguntas que posteriormente se nos irán contestando con los videos que vaya a seguir sacando Daria Cohenheim. Pero volviendo al capítulo, ya resumidas cuentas, Duke se siente triste por la pérdida de su madre, no encuentra la manera de poder pasar este duelo. Empieza a tener recelo y enojos de su padre, ya que según él no siente lo mismo que Duke. Y a líneas generales, este es el punto de quiebre que rompe la relación entre ambos. Anclado a esto, solo puedo dar pequeños datos que estoy viendo en el capítulo. Todos estos sacados de los cuadros que vemos mientras Duke pasa por la casa. Cuadros que nos ponen un poco más en contexto de quién es Duke. En los primeros que vemos podemos denotar dos cosas. El primero es que Duke es un excelente bailarín, ya que aparentemente ha ganado una competencia de tango siendo el primer lugar. Y en el segundo, como ya lo había mencionado, Duke desde muy pequeño era alguien bastante aislado, siendo que en su foto de la escuela es él que está siendo apartado por el resto de niños. En los otros cuadros vemos como Duke ha sido bastante adiestrado en diferentes áreas, entre ellas está la cabalgata y el esgrima, siendo este bastante torpe en el último, o más que torpe parece temeroso ante la violencia. Dato que nos hace entender un poco mejor a Duke y las acciones que toma en los siguientes capítulos. Y por último, pero no menos importante, Duke tiene un perro. Y ya, es eso, Duke tiene un perro. Está bonito, ¿no? Dicho esto, no creo que pueda mencionar nada más en este capítulo, así que démosle por concluido el análisis de este. Ahora pasamos a un pequeño video corto que lo intentaré pasar lo más rápido que pueda, ya que en sí el motivo de este video es para demostrarnos la conexión que tiene Missy con su gato, y el por qué es tan importante para ella este animalito. De hecho, en los videos recientes que ha subido Daria Cohenheim sobre su piloto de la misma serie, es por el gato que Missy entra a la mansión de Duke. Y como era de esperarse, la canción ocupada en este pequeño videoclip es I Can Need You, canción dedicada hacia los Michis. Y el cómo estas pequeñas criaturas son importantes y vitales para la persona que escribió esta letra y para Missy. En animación también podemos denotar el cómo Missy siempre ha sido reprimida por sus familiares. Igual que Duke, ella no se siente cómoda en su entorno, y encontró en estas pequeñas criaturas y en el abrazo que le dio a la noche, la satisfacción y el relleno en su alma que necesitaba. Sin duda una canción muy bonita y una conexión muy potente que nos la muestran desde el capítulo 1. Y ahora sí, volviendo a la historia principal en este capítulo que es intermedio entre el 3 y el 4, tenemos a Duke que interpretando Life de Aulerio Voltarín, pide clemencia por la situación en la que se encuentra, al borde de la muerte después de ser atacado por un vampiro. Agonizante mientras se transforma, mira una capilla, a la cual se acerca, capilla en la que se encontrará con el resto de los suyos, vampiros rebeldes. Con este intermedio que nos abre más preguntas que respuestas. ¿Quién es el que mordió a Duke? ¿Por qué Duke se encuentra con esa capilla? ¿Por qué lo aceptan los vampiros? ¿Por qué justo a estas alturas los vampiros decidieron salir a la luz? ¿Por qué están en guerra? Preguntas que hasta la fecha en la serie no se han resuelto, pero espero que más adelante Daria Cohenheim nos empiece a dar más información. Ya es aquí que pasamos a un capítulo más importante, si no es el más importante de esta segunda temporada. Al ritmo de Good Song Never Died de Sam Montel, vemos como Duke después de su transformación es acogido por este grupo de vampiros, grupo cuyo líder cautiva a Duke en un principio, aprovechándose de esta afinación que tuvieron desde un inicio para reclutar a Duke en esta guerra que están teniendo con las otras criaturas de la noche. La canción junto con el capítulo tienen un sentido mucho más simbólico. A interpretación mía y basándome en la letra de la canción, el mundo vampírico gobernado por este ser atractivo no planea desvanecerse, de hecho planea ponerse por encima del resto de criaturas de la noche. De ahí el simbolismo de la letra de las buenas canciones no se mueren, ya que como estas los vampiros no desaparecieron, permanecen en pie de lucha frente a todas las adversidades. Y es así como vemos el plan que tienen los vampiros para con las otras criaturas de la noche y en la guerra en la que se encuentran. Guerra en la cual también se ve involucrado Duke, ya sea por afinación o porque se empezó a llevar bien con los líderes, terminó metido en este embrollo. Aunque también puede existir la posibilidad de que Duke no se sienta seguro en otro lugar que no sea este. Como dije, él no siente que pertenece a ningún lado, pero el lado de la noche lo había aceptado como uno de los suyos. Este sentimiento de Duke me hace acuerdo un poco a las comunidades LGBTQ+. Y el cómo normalmente suelen tener esta narrativa del pertenecer a un sitio es sinónimo de defenderlo, inclusive haciendo caso omiso a los malos comportamientos que tenga este.
Claro que esto no es exclusivo de estas comunidades, se amplía a cualquier tipo de comunidad en la cual te sientas seguro, ya sea política, religiosa o sexual. El asunto aquí, la pregunta que yo me hago es hasta qué punto ustedes están dispuestos a hacer la vista gorda a malos comportamientos de la comunidad en la que se encuentran. Hay una gran vara gris en el mundo y es cuestión de cada quien el aceptarla o no. Pero volviendo con el capítulo, Duke se entera de todos los planes que tiene la comunidad de vampiros. Como dije, ellos estaban en guerra, y fue invitado Duke a esta especie de reunión para saber a quién van a atacar. Entre los objetivos de los vampiros estaba el padre de Duke, quien nos confirma que es un cazador de vampiros. En su cacería también se encuentran grupos de hombres lobo. Y aparentemente los vampiros también estaban buscando un bastón, el bastón que posteriormente pasa a manos de Missy. Esta reliquia llama la atención de Duke, ya que si recordamos Duke tiene una llave con la misma forma que el bastón. El asunto es que con el plan trazado finalmente se preparan los vampiros para atacar. Vemos como Duke entrena junto con los demás vampiros y es bastante inútil, como ya habíamos mencionado en los capítulos anteriores. Duke no sabe pelear, no le gusta la violencia. De hecho es por culpa de él y su incapacidad de poder mantenerse en sigilo que los descubren los hombres lobos, desatándose así una pelea. Los vampiros que estaban con él se lanzan al contraataque, empezando a acabar con todos los hombres lobo. Aquí Duke ve la verdad, las criaturas de la noche no son tan diferentes como las criaturas que él ha conocido a lo largo de su vida, refiriéndose a su padre. Ese ciclo se vuelve a repetir, a donde quiera que él vaya encuentra la misma personalidad que su padre. El deber y la causa antes de lo que verdaderamente importa. Duke al presenciar esto se decepciona también de la noche, se decepciona de las criaturas que lo habían acogido con tanto cariño en el pasado. Se da cuenta que todo esto, el tema de la guerra no tiene sentido, y es por eso que decide alejarse, renegando nuevamente del sitio que le dio su calor, del sitio que le dio su aprobación. Renegando así de su nuevo hogar, Duke se retira, no planea seguir en ese sitio, no planea seguir en esa guerra, haciendo así que Duke finalmente salga de ese círculo de violencia, terminando así este capítulo. Continuamos con esta especie de capítulo intermedio entre el 4 y el 5, en el cual vemos cómo reaccionan los vampiros a la decisión de Duke de irse, la cual, como era de esperarse, no es muy favorable. De hecho lo detestan por el simple hecho de marcharse de la guerra. Al son de otro musical que no me voy a molestar en intentar decir el nombre, vemos como todos los vampiros que en un principio fueron amables y amigos de Duke lo rechazan y lo amenazan, terminando con Duke yéndose todavía más molesto con la noche que lo espera, viendo que a la larga sigue sin pertenecer ahí. Y ahora sí pasamos al capítulo que considero que es el final de la temporada, llamado Un Buddy a Friend, acompañada por la canción de Billie Eilish del mismo nombre, hecha en un cover de violín. Aquí podemos ver cómo Duke regresa finalmente a su hogar. Después de todo lo acontecido se siente derrotado, había fracasado en su misión de ser alguien fuera de su casa. Al llegar se encuentra con una nota que le había dejado su padre antes de irse, tal vez para siempre. Pero como era de esperarse, estas últimas palabras de su padre no llegan a Duke. Como sabemos, Duke detesta mucho a su padre, quemando la carta y sentándose a reflexionar de todo lo que ha vivido. Se siente furioso e impotente con respecto a su propia vida. Es en ese momento de debilidad que algo lo llama desde el más allá. Duke en su curiosidad decide ir a ver qué era esa extraña luz que salía desde el cementerio de la casa. Al llegar y listo para desenterrar, los recuerdos de su madre lo invaden, como diciéndole que no lo haga. Al final hace caso omiso y desentierra ese cofre de todas maneras. Ese cofre que desentierra tenía una extraña forma que le hace acuerdo a la llave que siempre carga, la llave encargada por su madre. Al abrirlo se encuentra con el bastón mágico, bastón que por algún motivo lo llama a que se reúna con las demás criaturas de la noche, confirmándonos que hay algo maligno dentro de él, tal vez las criaturas que acechan a Missy durante todas las noches sea por culpa de este bastón. El asunto es que al final Duke decide quedárselo, lo limpia y descubre todo su poder, sabiendo que tal vez puede ocuparlo para su beneficio, o que inclusive el bastón ya ha tomado parte del control de la mente de Duke. Con estas incertidumbres terminamos aquí esta temporada, a lo menos de momento, ya que en sí, pese a que este es el capítulo final, esta temporada no termina aquí. Daria nos regala un capítulo más que sirve como conclusión y conexión directa con el capítulo 1 de la primera temporada. Volviendo con la canción Life de Aurelio, vemos como Duke finalmente es feliz con lo que tiene. El bastón y el poder que le dio hizo que tuviera más confianza en sí mismo. Le agradece por esta segunda oportunidad que le dio en la noche. Lo que no esperaba es que un visitante inesperado había llegado a su puerta. Ese visitante era Missy, que había llegado ahí persiguiendo a su gato. Y como ya sabemos, a Duke le gustó esta chica, dejándola pasar a su castillo y desenvainando el primer capítulo. Con este cierre cíclico, volviendo al inicio de la primera, terminamos esta segunda temporada.
Como ya lo dije en el primer video, esta serie es de las mejores que he visto en el internet. Esta serie demuestra que si una idea es buena vale la pena seguirla. Esto empezó para Daria Koingen como una especie de proyecto de graduación, y se terminó convirtiendo en su sustento, inclusive se está planeando el piloto de la serie. E inclusive series paralelas como Children of the Night, Daria Koingen había creado finalmente un universo cinematográfico. Algo que puede sacarle el jugo y que le gusta a la gente, incluyéndome a mí e incluyéndoles a ustedes como espectadores. Si quieren que hable sobre esta serie paralela que va a hablar sobre el padre de Duque y su enfrentamiento contra los vampiros, este video tiene que llegar a 50 me gusta. Dicho esto, eso es todo por mi parte y nos vemos. ¡Chao, chao!